Arranca una nueva edición de Metrópoli Social, el espacio donde la actualidad política y social se analiza con mirada crítica y voz comprometida. Conducción a cargo de Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas. Bienvenidos a la conversación. Bien, saludos. Esto es Metrópoli Social, una revista en donde buscamos analizar y comentar todos los eventos sociales, políticos y culturales de todo el mundo, pero muy especialmente en la región latinoamericana. Como siempre, gracias por su sintonía y hoy con un contenido pero muy especial, como siempre, de costumbre, con mi hermano y amigo Alejandro Cuevas Tavares. Muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que nos estén sintonizando. Esto es Metrópolis Social y como dice Fabricio, tenemos un programa especial porque tenemos invitados y debido también al acontecer político social que ha pasado en los últimos días en nuestra Latinoamérica, especialmente en Venezuela, tenemos de invitado a Kadir Gómez, a mi derecha, y a nuestro querido hermano Stalin Camilo. Stalin Camilo, claro, ya que hemos compartido en otros escenarios con él y vamos a debatir el acontecer, el hecho que aconteció el pasado viernes en la madrugada para el sábado en Venezuela. Así es, estamos hablando de la captura de Nicolás Maduro Moros. Se puede decir expresidente, se puede decir de la República Bolivariana de Venezuela, que fue capturado por los Estados Unidos mediante una intervención militar. Y esto ha traído, Kadir, una serie de cuestionamientos en relación a la legalidad o no de esta captura. Algunos dicen que fue una intervención militar que violentó todos los cánones internacionales. Otros dicen que no, porque se trató de un usurpador de la primera magistratura de Venezuela. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Yo creo que aquí hay un tema moral y otro tema quizás legal, si se pudiera decir. Yo creo que el moral, todo el mundo está de acuerdo que Maduro debería de salir o debió de salir del poder. De eso no tenemos ninguna duda. Sobre todo en un país como nosotros, de República Dominicana, que es el noveno país que tiene migrantes venezolanos que salieron de la dictadura, según estuve viendo en las estadísticas, con un promedio de 119,000 venezolanos contados, más Sí. quizás los otros que todavía no se han podido contar aquí en República Dominicana, creo que sí debió de salir. Donde está el problema es si es legal o no internacionalmente. Creo que aquí es donde está quizás el tema. Sus acusaciones, de hecho, no era por usurpar. Lo más que se ha dicho es un narcoterrorista y en base a ese fundamento es que Estados Unidos lo captura. Sin embargo, si tomamos en cuenta otros que han sido llevados a Estados Unidos, que no han sido presidentes, por ejemplo, han sido por la vía de la extradición, ya Correcto. capturados en su país. Pero aquí estamos hablando de un presidente. Es algo muy diferente y por eso hay que sopesar lo que es legal y lo que moralmente uno quiere. Bueno, son dos variables muy interesantes, Eso. Stalin, porque en este sentido, y suponiendo que estamos hablando de una persona, de un personaje que no fue legalmente electo Sí. en las elecciones del 2024, junio 2024. Entonces, ¿cuál hubiese sido el mecanismo legal idóneo o perfecto para evitar estas acusaciones en contra de los Estados Unidos? Porque estamos hablando de un usurpador, estamos hablando de una persona que legítimamente no ganó unas elecciones y que se impuso.
Entonces, tomando en cuenta que esa persona debió haber sido llevado en extradición, pero ¿quién lo iba a extraditar? Ese es el detallito aquí. Es que la estructura política que existe dentro de Venezuela es completamente chavista. Pero En ningún momento ellos iban a aprobar que uno de sus miembros, principalmente el presidente, lo van a enviar en extradición. Por lo tanto, organismos internacionales como la ONU, OEA, entre otros, no tenían nada que hacer. Estados Unidos lo hizo y va a sonar feo lo que voy a decir, pasándose las leyes por la parte de atrás del cuerpo. bueno, pero y yo te digo una cosa, sanciones van, sanciones vienen, y el gobierno chavista Igual se mantuvo. Se mantuvo. Con sus altas y sus bajas, pero se mantuvo. Lo voy a decir de manera clara. La ONU no tiene en este preciso momento en el mundo la potestad para sancionar a nadie. Absolutamente a nadie. Y Claro ha quedado que no. demostrado. Claro que no, porque basta con que uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que son los 4 grandes, lo vete. Lo vete. Más nada. Y se acabó. Ya. Y que ya ha No hay más pasado. nada. No, pasa siempre. Pasa siempre. Pasa siempre. Entonces, no hay forma sencilla de decir lo siguiente. Soy de los que lo he dicho públicamente en redes sociales. Siempre he creído que el tema de los dictadores o estructuras dictatoriales deben ser solucionadas por sus pueblos. El tema venezolano tiene que ser solucionado por Venezuela. Se oye muy sencillo. Yo reconozco que no es tan fácil. Pero la verdad es que todo esta situación que se presentó en esta semana, esta primera semana del 2026, era una guerra avisada previamente. Sí, Desde hace meses, la administración Trump había señalado a Venezuela como un objetivo claro, no en su política militar. No nos hagamos los suecos. Esto es algo meramente económico y administrativo. Vamos a Claro, ponerlo de esa manera. hay que estar claro en eso. En Hay que eso. estar claro en eso. Ningún país, y mucho menos si un país imperialista, Exacto. está pensando en romanticismo. Y Eso con no un es pre- verdad. Y con un presidente que Donald Trump es primero empresario, luego presidente. Esto es un negocio a gran Bueno, escala, claro utilizando que la sí. herramienta militar como Claro. siempre se ha hecho antes. Claro que Claro, sí. pero fíjense Porque que ahí en el tenemos discurso- ahí tenemos que ver también, como ustedes dicen, el impacto que ha tenido China en Venezuela y en la región. Entonces, ¿qué está pensando el presidente de los Estados Unidos? Espérate, este es mi patio trasero. Vete a gobernar a Asia. Ese es el problema tuyo. Ahora, aquí estoy yo. Bueno, Esto es lo mío. La doctrina Monroe. La doctrina vamos a doctrina hacer un Monroe. señalamiento económico que mucha gente quizás no conoce. El de a pie no lo conoce, pero uno que siempre trata de tener conocimiento o datos de lo que es la economía mundial. ¿Por qué razón desde el 23 para acá el oro se ha disparado? Porque hay una corriente oriental que está acaparando el oro en el mundo. Y eso se ha visto reflejado en que las economías como la de Estados Unidos, o sea, ellos están comprando oro de manera a granel. Claro, ¿Qué está haciendo Estados Unidos en este caso con la administración Trump? Que hay que decir la verdad, su primer mandato, económicamente hablando, fue excelente. Quizás uno de los mejores Sí, en mucho sí, tiempo. Está buscando retomar la fuerza del dólar. ¿En dónde? En el petróleo. Así Correcto. que no tengamos... esto simplemente es el juego del gato y el ratón. Es Con los correcto. elementos económicos que están Totalmente. latentes. Este es el impacto que tiene con China con relación a la región, pero también no podemos descartar la negociación magistral, que hay que decir la verdad, que hizo Trump con los aliados de Venezuela. ¿Por qué razón Rusia y los demás no han dicho ni pío? Ahora, Alejandro, estamos hablando de una intervención militar en donde se extrajo la cabeza, pero no el cuerpo. No. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no decidió llevarse por completo todo lo que tiene que ver con el chavismo? Fíjense que, como bien decía Stalin hace unos momentos, el aparato chavista queda intacto. El aparato chavista era lo que mantenía a Maduro. Quitamos la cabeza, pero queda el cuerpo. Es como la serpiente. Muchas veces la serpiente, tú le estirpas la cabeza, pero el cuerpo queda en movimiento, queda vivo. Sí. Entonces, para exigir las transformaciones y las transformaciones que quiere Donald Trump y el imperio estadounidense, no podía de cuajo y de un solo tajo, como decirlo en buen dominicano, estirpar todo el aparato chavista, porque
eso crearía violencia, eso crearía anarquismo, eso crearía una inestabilidad muy pronta y eso desestabilizaría más el aparato productivo venezolano. Fíjense que en el discurso Trump dice que él quiere una transición para el poder que las empresas norteamericanas vayan al aparato productivo venezolano y lo dijo directamente al petróleo. Sí, no, no, Él no, no se no anunció- lo dijo sin no se- rodeo. sin Lo rodeo. dijo Y sin algo rodeo. que tiene Trump es que dice las cosas como las piensa y como las pasa. Ya, normal. Y lo primero que le ha visto a Corina, oye, yo te dejé, pero si te portas mal, yo no tengo para hacer una segunda oleada, una tercera, la oleada que Pero sea. yo no tengo que hacer Corina en el escenario cuando realmente no tiene ningún tipo de influencia en Venezuela. Es la realidad. Y eso es un problema que Ahora. ellos tienen, que supuestamente fue la electa junto con el caballero que está extraditado y nadie sabe dónde Edmundo. está, Edmundo. Edmundo que- González Urrutia. que no se sabe dónde está y ojalá que se mantenga por ahí por su propio bien, pero son personas que son líderes sin cabeza, sin cuerpo. No tienen a los militares de su lado. No tienen al cuerpo fuerte en Venezuela tampoco de su parte. La realidad es, y va a sonar cruel lo que voy a decir, yo quiero creer en una transición del chavismo a otra corriente en Venezuela, pero lo siento, para mí está más fuerte que nunca. Lo que pasó ahora aquí fue que la cabeza no hizo buen negocio con el imperialismo, en este caso Trump, y se decidió tomar a uno más flexible, en este caso Delcy. ¿Por qué precisamente Delcy? Como precisamente era parte del conglomerado fuerte que estaba ahí. Pero ahora, Kadir, si no es Delcy Rodríguez, ¿quién más? Porque ahí tú tienes Jorge Rodríguez, tú tienes a Vladimir Padrino López, A Diosdado, a Diosdado. Entonces, que es más recalcitrante de ¿quién todo. más? O sea que ahí estamos hablando de la figura del chavismo que tiene poder dentro de Venezuela. Pero fuera de ahí, ¿quién más? Kadir. Y ahí es que está el problema que decía Stalin. No va a haber una transición donde de golpe vayan a estar Machado o Edmundo. Eso No, es. eso no va a pasar. Podemos quizás Eso no va a descartar a pasar. Diosdado también porque ha sido mencionado en el pasado que estaba ligado al narcotráfico. No, Y no, y de los muchos chav- dicen que es el jefe Ese real. es el verdadero jefe. Es el jefe real Y es del el más cartel de radical. los soles. y el más radical de todito. Y es la Totalmente. cabeza mejor amueblada. Es la cabeza mejor amueblada de todos ellos. Un títere era Maduro, es lo que siempre se estuvo diciendo. Claro, y Sí. totalmente. Entonces podemos descartar a Diosdado. Y lo que sí tenemos claro es que quien vaya a tomar, si es del sí o quien sea, tiene que estar alineado con lo que quieran Estados Unidos en estos momentos. Sin ninguna duda, a Estados Unidos Y no le ahí- interesa el sentimiento que tengan los venezolanos, que si es libre o no, si es el Olvídense de chavismo o eso. no, a ellos no les interesa eso. A ellos les interesa tener el control de lo que ellos andan buscando. Y eso no es nuevo. No, Donde eso no es quiera nuevo. que Claro. ellos han apoyado, aunque sea con inteligencia, desde la Guerra Fría en adelante, no importa si viene una dictadura, no importa si es algo democrático, lo que a ellos les interesan es mantener el mango y extraer los recursos que ellos andan buscando. Ahora, Bagdad, hay que tomar en cuenta. Afganistán, ¿verdad? Podemos seguir mencionando, ¿verdad? No, y en América Claro, Latina, claro. Chile, Panamá, Sí. Chile, Bolivia. Bolivia. Granada Ahora- en Ahora, las Antillas. hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ellos han declarado esto como una guerra. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el país que pierde una guerra? Ceder. Ceder y cubrir los gastos. Por eso yo Los señalo. gastos de la guerra. Por eso yo señalo. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que está aplicando el presidente Trump. Y dijo, de hecho, lo dijo en su discurso donde dice, vamos a tratar de comercializar el petróleo para cubrir todo esto que está Exactamente. ocurriendo, porque no es desde ahora que en el Mar Caribe tenemos tropas norteamericanas, Son 4 no o es- 5 meses. más las que andan por ahí en aeropuertos que de están la zona. guardaditos por ahí. Atención a República Dominicana, que también tuvimos un negocio ahí un poquito medio, Sí, con el medio espacio- no tan claro como la gente cree. Con el espacio Por aéreo. esa razón es que me encantó la estrategia administrativa de Donald Trump en esta administración, porque es completamente opuesta, pero en la misma línea a cómo se manejó en su primera administración. Aquella vez que decidió el no. Estados Unidos ¿es para qué? Para los estadounidenses. Vengan los marinos, vengan esa gente que está en guerra, vamos a enfocarnos en qué? En nuestro país. Pero ahora utilizó la estrategia buena y válida
vamos a utilizar el elemento guerra para Sí. también solventar nuestro problema interno. La Claro. guerra en esta época, olvídense de los idealistas o estas personas que piensan en la libertad, eso no es así. Eso, olvídense del romanticismo. Eso Vamos no a es olvidarnos así. de Eso eso, es un que asunto de de ahí negocio. no va. Y repito, ¿por qué ustedes creen que los que apoyaban a Venezuela y a Cuba no han dicho ni pío en esta situación? Claro, Porque, pero por Dios. porque se Eso es- negoció previamente. Tu tajada está asegurada con nosotros. Así que no Claro. intervengas. Por Dios. Claro. ¿Qué tenemos con el tema con Rusia, con relación a Claro. Ucrania? Claro. ¿Cuál fue la imposibilidad que hubo con relación al tema del gas Claro. y el tema de los tráficos? Los rusos dicen, no, espérate, a nivel de titular, no estoy de acuerdo con esta intervención, pero a nivel de titular. Tibio. No, ni tibio. Ni siquiera Ni tibio. tibio, Es que ni siquiera ni es. tibio. Es Ni siquiera más, tibio. es más, la vez, y a mí me molestó porque realmente fue una mala estrategia política para mí. La vez que tuvimos el tema de las elecciones con Venezuela, Luis Abinader hizo una declaración mucho más fuerte que el presidente de Rusia con relación al apoyo. Claro. correcto. Que a mí no me gustó porque yo entendía que por tema de negociación y comercio que tenemos con relación a nuestros países vecinos, era mucho mejor hacerlo por detrás de la mesa y de manera no pública, porque tuvimos problemas con Venezuela, tuvimos un bloqueo Sí. que duró más de un año. Aquí hubieron empresas que se quebraron por eso, hubieron negocios que se cayeron. Pero también entendía que ante el imperio tú no puedes ser blando, tienes que ser claro. No, y hay que estar claro. Aquí tenemos que hablar de un tema de realismo político. Exacto. Realismo político. Nosotros no está, o sea, República Dominicana no está en condiciones de exigir. Exacto. O sea, uno puede tener una posición más o menos, pero a la hora de la verdad, si te indican que tú tienes Que que tener alinearte. una postura, Y alinearte. eso no hay Tomar. no hay mucho que pensar. Eso no es. No hay mucho que pensar. No doblaron el pulso con Taiwán, con las negociaciones Es que- con y Taiwán. mira que Sí. Taiwán fue un gran socio Sí. Sí. comercial, político y económico de República Dominicana. No, Hay benefició. Güey. huelgas acuérdense Sí. ese hospital que hicieron en Aso, el hospital de los No, taiwaneses. Taiwán. Muchísimo- Y muchos acuerdos tecnológicos que Tecnológicos. también se Resultaron. cayeron a la hora Claro. de que tuvimos que dejar de hacer Sí, el comercio con Taiwán. Taiwán fue un gran socio. Taiwán estuvo involucrado aquí en todos los sectores. En todos. Pero tuvimos que decidir. Entonces, ahí no hay, No podíamos. ahí no hay forma. No podíamos. No hay- como cuando- ahí no hay forma. Y decir que tuvimos que decidir suena muy Fue amigable. amigable, porque no fue así. O sea, Exactamente. Más claro ni el agua. Oh. Ahora, Alejandro, ¿cómo es que el chavismo ha podido construir toda esta estructura que imposibilita de que se cambie ese estilo de gobierno de golpe y porrazo? Lo primero es que tú sabes que su líder máximo, cuando asumió el poder, lo primero que hizo fue cambiar la constitución. Blindó la constitución de una manera tal de que el ejecutivo fuera perpetuo. Y a la vez fue desgastando las instituciones, llámese Suprema Corte, llámese Parlamento, llámese el Consejo Nacional Electoral, y fue haciéndolo títeres, para más decirlo, o marionetas en manos de Chávez. Chávez era que ponía, decidía, ponía sus adeptos, ponía a quien... Fíjense que la misma Delcy Rodríguez llegó a ser Procuradora General de la República Sí, en un momento. sí. ¿Y quién es el encargado del Parlamento ahora mismo? El hermano del Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge. Entonces, eso le permite a la Constitución, lo primero, que para ordenar la casa, que creo que debe de hacer en la transición, es empezar a desmontar las leyes que subyugan las instituciones democráticas dentro de Venezuela. Es Bueno, lo primero. Bueno, y Es lo también primero. desmontar el aparato militar, Y que desmontar es lo más el difícil. aparato militar, que es Que lo más difícil. Y otra cosa que estamos obviando, señores, uno dice que ese es un país que tiene una alta tasa de rechazo, pero tienen sus adeptos, gente que han estado alimentándose de ese
aparato gubernamental moribundo, Bueno. pero han estado 27 años Bueno, en la postra. y hay que recordar que cuando llega Hugo Chávez en el 1999, que hace toda esta serie de reformas, no solamente constitucionales, sino sociales, a través de expropiaciones, a través de una amplia red de subsidios sociales impresionantes a través del petróleo. Petróleo, Que estaba en alta, exacto, muy alta. unos precios del petróleo altísimos. Altísimos. Venezuela a su máximo esplendor vendiéndole a todo el mundo y él entonces aplicando subsidios sociales generalizados a la mayor parte de la población. Obviamente, eso hizo que la popularidad de Chávez se mantuviese de manera infinita por muchos años, independientemente de los signos que ya venía dando de autoritarismo. Eso, junto con el hecho de él regalar prácticamente, incluyendo República Dominicana, Claro que sí. de regalar su petróleo a los países de la región, eso hizo que a nivel internacional el hombre se convirtiera en una figura, que el chavismo se convirtiera en un referente. ¿Pero para qué? Para obtener retribución política a cambio. Eso no fue gratis. De ahí entonces se fortalece el Foro de Sao Paulo con Lula, se fortalece y se establece el ALBA, que es la Alianza Latinoamericana y Boliviana, y el UNASUR, que es la Unión Nacional de Países del Sur. Todo eso fue idea de Hugo Rafael Chávez Frías, pero ¿por qué? Por el protagonismo que tenía en ese momento, especialmente por el petróleo que le regalaba a los países de la región. Entonces, a su vez, obviamente, esos países, esos gobernantes, los retribuían de diferentes formas y a través de respaldo político. Por eso es que muere Chávez, se mantiene Nicolás Maduro ganando unas primeras elecciones y luego a partir de ahí ha pasado absolutamente de todo en Venezuela. Y esos países, ninguno, esos gobernantes, ninguno, ni Evo Morales, ni Cristina, ni Rafael Correa, ni ninguno de ellos han podido decir absolutamente nada negativo. Al contrario, siempre es en defensa del régimen bolivariano, del régimen chavista. Yo quería acotar también algo que estamos pasando por alto. Recuérdense que en medio del gobierno de Chávez, Chávez tuvo un conflicto que duró varias horas fuera del poder, en manos de unos militares. Fíjense que después de eso, que él retoma el poder, que aquellas personas que se empezaron a desmontar el aparato chavista, pues lo hicieron de una manera políticamente torpe, porque con decretos y imposiciones no iban a desmontar el aparato chavista. No, eso, No, claro. no. Eso fue una torpeza de ese grupo de personas que tomaron el poder en ese momento y con unas Fuerzas Armadas todavía adictas al presidente Chávez. Chávez retorna al poder y fíjense que después de ahí empieza una transformación social en Venezuela que se verifica en los barrios. Empiezan a crearse Los los colectivos, colectivos, los clavos. y los colectivos vienen siendo los organismos de presión de los opositores en los barrios, para que la Sí. oposición no crezca, para que persiga a tal persona que no es adecta al gobierno. Si esa persona recibe subsidio, se la quiten. Si no pueda, ya empieza el endurecimiento del gobierno de Chávez hasta llegar a Maduro. Y eso dio al traste del recargamiento social que hay. Porque, vuelvo y te digo, hay un grupo que se ha mantenido de estos colectivos
disfrutando las mieles de lo que ofrece el poder, pero hay otro Claro. grupo que no. Súmale a Ahora eso está también la estrategia que se implementó, en la cual hubo un desarme sistemático de la población, lo que provocó que Sí. estos grupos opositores no tuvieran forma de cómo defenderse. Tenemos videos y Claro, publicaciones de los claro. momentos tumultuosos en la Claro. lucha del chavismo contra los civiles, que por esa razón es que yo señalo que tenemos que tomar con lupa el tema Venezuela y no hacer comparación con similes como República Dominicana. Cuando aquí cae el sátrapa, cuando cae Trujillo, aquí hubo una época tumultuosa en ese periodo de tiempo. Sí, Hubo claro. una caída con relación a los símbolos, hubo una expropiación de inmuebles con relación a las familias vinculadas al trujillismo, entró lo que es el bochismo y no duró un año, por todos sabemos lo que pasó. Luego vino la corriente balaguerista que ya venía del trujillismo y asumió lo que es el poder. O sea, en el caso de nosotros, a diferencia de Venezuela, el caos del momento propició a que corrientes se crearan. Ahí existió figuras como Peña Gómez, entre otras. En Venezuela no existe eso, porque las bases de la oposición quedaron destruidas. Por eso yo señalo perfectamente que el chavismo no morirá, evolucionará en algo exactamente igual, que podría ser beneficioso para ellos en el futuro, quizás, tal vez, pero en este momento es un incierto. Ahora, Y hablando de las comparaciones, Fabri, tampoco son iguales lo que pasó militarmente en Venezuela con lo que pasó en no, República no, Dominicana. Para nada. Estamos no, hablando no, claro que que en no. el momento histórico que pasó aquí en 1965 teníamos dos grupos de un lado y otro que, ojo, ambos grupos pidieron apoyo militar a Estados Unidos. Sí, Exacto. Lo que por pasa es cierto. que Estados Claro. Unidos decidió irse por donde le convenía Exactamente. en un momento histórico Punto. donde el mundo estaba dividido en dos. Hay que Claro. estar claro por eso. No estaba el punto Todos los álgido de la matices, Guerra Fría. exacto, todos los matices son diferentes. Son ¿eh? diferentes. Eso es así. ¿No? Y otra cosa también a destacar, que es lo que me he fijado del discurso de Trump hacia Corina Machado y la oposición venezolana. Es, Alejandro, para agregar a eso, Corina fue una de las que apoyó, ya le sacaron eso en cara, el desarme de la población en su momento. Ojo con esa parte, que también el pueblo venezolano no le perdona eso a ella. sí, Ella estuvo ahí y no fue opositora, lo estuvo aprobando también. claro, cuando era parte de la asamblea. Y otra cosa que noto y que he oído de ciertos funcionarios medios de la administración Trump cuando lo han entrevistado en cadenas noticiosas norteamericanas, es que la desconfianza que hay para Corina Machado y la oposición venezolana es que tienen sed de retaliación, de Sí, persecución. eso es peligroso. Eso es peligroso. Y Eso eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, si le dan poder a esta oposición, a esos personajes con ese hambre de retaliación, van a ir a poder a hacer una cacería de brujas. Sí. Y eso sí podría ser la gota que puede crear una guerra civil. Y otra Yo- dictadura también. Y otra ojo. Claro, claro. Yo en esa parte no estoy de acuerdo con Stalin, porque yo sí creo que es el inicio del fin del chavismo. El inicio. El inicio. El inicio, el inicio del fin. El inicio. Ahora bien, es como ustedes dicen. Estamos hablando de un cuerpo. Sí, y si tú no pones el orden en este momento, entonces lo que se va a armar es una guerra civil y va a ser peor todavía. Y mucho más si tú tomas en cuenta de que el chavismo se va a romper en partes, cada uno con una cuota de poder dentro de la sociedad venezolana, pero ahí están también las FARC, está la LNN, está Hezbollah, están los cubanos. O sea, se puede armar un verdadero sancocho, un verdadero arroz con mango. Y los carteles que y lo- tienen intereses contará- en Y Venezuela. los carteles, Que tienen exactamente. Que contaremos los muertos por miles. Exactamente. No, y otra cosa Entonces yo también, pienso que independientemente de lo que tiene que ver con la sed de retaliación de la oposición venezolana, pero hay que actuar con cautela. sí. Bueno, Hay que incluso actuar con mucha cautela. me he tomado el atrevimiento de hacerle señalamientos a venezolanos que han estado celebrando lo que ha estado pasando y les no celebren, porque ahora es que llega el momento del caos. Este es apenas el inicio de un proceso tan largo como quizás el mismo gobierno chavista. Y que puede crear Sí, oleadas pero- migratorias. Peor, Sí, pero porque yo- el que no podía salir puede salir ahora. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que es la primera vez en 27 años que tienen una luz de algún tipo de cambio.
primera vez en 27 años. Y digo los 27 años, aunque obviamente durante especialmente los años de Chávez, se veía que todo era muy bueno. Incluso había bonanza económica en Venezuela. Sí, claro. Y que las migraciones no No empezaron empezaron. con Chávez en el No, poder. no No, empezaron, ni no empezaron con siquiera. Chávez, pero fue por eso, porque los precios del petróleo estaban altos. O sea, había una bonanza que se sentía en el pueblo venezolano, pero ya se venían dando pasos para llegar hasta el lugar en donde hoy estamos. Por eso se hablan de los 27 años, aunque se ha manifestado de manera mucho más recrudecida en los últimos 10. Pero, Fabricio, lo que hay que tomar en cuenta, antes de Chávez, hubo una crisis política en Venezuela, donde tuvo que volver Rafael Caldera, un anciano, a tomar el poder en Venezuela, Correcto. por el vacío político que dejó Carlos Andrés Pérez con su torpeza, que creó, acuérdense, en el 89, la poblada que hubo, después Chávez, la intentona que hizo, y eso venían dando El signos de Caracazo. Caracas. el Caracazo, Caracazo, sí. que fue un 27 de febrero de Sí, 1993, igual que la independencia de nosotros, 27 de febrero. Y él lo conmemoraba, Chávez lo conmemoraba ese día, el sí. 27 de febrero, el Caracazo. Y fue ya dando signos la situación política venezolana de descomposición, porque venía arrastrándolo ya de esos gobiernos de los 80, los Herrera Camping y todo, toda esa corrupción, pero donde se Los manifestó Adecos, los Copey. los copellanos, que se vienen perpetuando en el poder desde Rómulo Betancourt y el llamado Sí. pacto de tiro fijo, de punto fijo, que Chávez venía hablando tanto de ellos, porque fue un pacto donde esos partidos políticos se alternaban en el poder, o ahora yo gobierno tú, ahora gobierna yo, ahora voy yo, ahora vas tú, y lo que crearon fue un vacío político, porque lo que eran corruptos, se tapaban uno con otro los casos de corrupción. Sí, sí, Y sí. lo ayudó que en los 70, la crisis de petróleo, Venezuela explotando su industria petrolera, su incipiente industria petrolera, fue un centro de migración de Muy Latinoamérica, fluida. inclusive aquí en República Dominicana. Emigraron muchos dominicanos a Venezuela por la bonanza, Sí. a finales de los 70, principios de Sí. los 80. Sí. Pero ya después de del segundo quinquenio de los 80, del 86 hacia adelante, empieza la decomposición en Venezuela con el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, hasta llegar a Caldera y Chávez, De Caldera a Chávez. un tipo inteligente, con capacidad, no podemos negarlo, No. aprovechó la no, situación y un y encantador de serpientes. se erigió como líder Sí. ante un vacío político y una falta de credibilidad Del sistema político. del sistema político. Y mira en lo que desencadenó Venezuela. Ya termina Metrópolis Social, donde la palabra se hizo pulso y la actualidad se desnudó sin filtros ni adornos, con Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas al timón. Hemos navegado por las corrientes político-sociales que definen nuestros tiempos.